Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro espacio, la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Nos acompaña aquí en nuestros estudios la Seremi de Economía, María Teresa Vélez, para hablar de muchos temas relacionados a su cartera. ¿Cómo está, Seremi? Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Gracias por la invitación, primero que nada, y feliz de venir a comentar, sobre todo cuando son buenas noticias, a uno le dan ganas de, Sí, de participar. Sí. bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bienvenida aquí a los estudios de Antofagasta Televisión. El presidente se pegó el viaje, 38 horas hasta China, 38 para allá y 38 de De vuelta, vuelta, ¿verdad? sí. Con varias escalas, 8 creo que, 6 a 8 escalas. Pero tirando la raya y las sumas, fue muy buena la visita del presidente Boric a China. Sí, la verdad es que no es la única visita a nivel internacional que hay, no solo del presidente, sino que también de nuestro ministro de Hacienda, Claro, nuestro claro, por ministro de supuesto. Economía. Siempre están en giras. El propósito, obviamente, es difundir la posibilidad de inversión en nuestro país, Ujú. entregar las bondades que nosotros tenemos para esos efectos. Y que se lo comento esto por la importancia que tiene China, Sí, para nuestro país es específicamente. un aliado estratégico en términos económicos. Claro, Y bueno, fue uno de los primeros en responder porque se hizo una licitación pública que Corfo realizó, en la que obviamente a través de lo que es la estrategia nacional del litio, claro. se salen a ofrecer ciertas alternativas para generar un valor agregado a los productos. En este caso, obviamente, China se adjudicó, una empresa china se adjudicó una licitación que es Sí. la que estamos hablando, que son 300 millones de dólares, no es menor. Claro, estamos hablando de la empresa Xinjiang que va a invertir en Mejillones. Sí, 2025 comienza entonces esto para instalar una planta de manufactura de batería. productos del litio. ¿Mm? Sí, tiene varias particularidades esa planta, sí. Una, primero, que va a generar empleabilidad, Claro, 700 plazas aproximadas de empleo, pero además, adicionalmente, que la inversión es lo más importante, son claro, 300 millones de dólares, no es menor. Pero también tiene asociado todo lo que involucra en términos logísticos también, por lo tanto ahí no solo va a haber mano de obra, sino que también claro, de contratación en términos logísticos. Y no solo se va a procesar el litio que se extrae de aquí de Chile, sino que claro. se va a traer el litio de Argentina para Ah, perfecto. transformarlo. Entonces nosotros estamos entregando ya a partir de eso un producto con valor agregado y ya no estamos solo entregando la materia prima. Eso es lo más importante, que es lo que uno siempre le hace sentido. Todo lo mandamos para afuera en gran escala y no generamos en el fondo manufactura o Ujú. productos. Aquí en esta oportunidad, a partir de esa empresa, podríamos tener batería y generar a partir de eso también, en el fondo, un valor agregado al producto base, que en este caso es el litio. Seremi, esto es mucho más real, mucho más Sí. tangible. Se lo pregunto por la suspicacia que pudiera generar Ah, a propósito de lo que ha aparecido en las noticias Sinovac. de lo de Sinovac, Mm, del laboratorio Sinovac. Claro, eso era un anuncio. Esto acá ya sí, está, está exacto. licitado, ya está adjudicado. Esa es la diferencia. Ya, Muy bien tú lo has descrito. Efectivamente, anteriormente fue un anuncio que en su momento el gobierno anterior obviamente a lo mejor lo propició, claro, pero que tampoco tuvo no hubo mucha prosperación porque el terreno que se había ofrecido no cumplía con las condiciones que querían. Y además porque ellos tampoco pensaban en producir vacunas, sino que generar un centro de investigación. correcto, correcto. Entonces es un escenario distinto. Ujú. A diferencia de eso, nosotros tenemos una economía fundada en el fondo en la minería, en este caso, y en el litio específicamente de lo que estamos hablando. Entonces no estamos hablando de algo nuevo, sino que Ujú. estamos hablando de algo que tenemos y solo cómo le entregamos valor agregado. Por lo tanto, además también parte de una licitación. Claro. Entonces ya hay contratos o convenios, entre comillas, ya cursados. Por lo tanto, es algo mucho más tangible y efectivamente a materializar desde 2025 en adelante. 2025 empieza la construcción, para aquí será un año Empieza, más. claro, todo el proceso en el Ya. ¿Y 2025. se vienen más cosas o no? Se vienen más cosas, pero todo eso en materia de inversión está por verse. Sí, lo que podemos contar, y yo me imagino que tú has de saber como Claro. antecedente, es que en algún momento siempre se especuló que cuando asumiéramos como gobierno la inversión extranjera se iba a ir del país, por así Claro. decirlo, se iba a desestimar. Sin embargo, fue todo lo contrario. Qué El bueno. año pasado tuvimos un superávit en ese sentido y además tuvimos un muy buen resultado. Este año, hasta agosto de este año, llevamos más de 15.000 millones de dólares invertidos en inversión extranjera. Claro. Entonces significa que nuestro país está en la vitrina, en la mira,
tiene credibilidad, en el fondo genera lo que los inversionistas requieren, certezas para la Claro. inversión. Eso habla muy bien, ¿ah? Habla muy bien del de nuestro país, estado, claro, claro, de y nuestra de lo nación. que nuestro gobierno ha estado haciendo en términos Claro. de difundir las bondades que tenemos posibles de poder desarrollar. Por lo Otra tanto, cosa que habla muy bien del Estado, del gobierno, es ponerle dientes al león, ¿ah? Porque siempre se le ah, hablaba que Cernac, pasando a otro tema, sí, era un león sin sí. dientes, pero hoy está con dientes. Tiene unos pequeños colmillitos en Ya, la actualidad porque no todos saben que hace poco se le entregaron capacidades de fiscalización que antes no no tenía. la tenía, claro. Pero queremos avanzar aún más. O sea, a todos nos hace sentido lo que está relacionado con materias de consumo. A ti, a mí, a todas las personas. O sea, no Sí. hay nadie que no se relacione con el consumo de una u otra manera. Pero la realidad en concreto que tenemos es que el servicio no tiene muchas facultades y que además también de las aproximadamente 500.000 denuncias, el 50% se resuelve a través de la vía de la intermediación que Claro, desarrolla nuestro servicio. Pero el otro 50%, que son 250.000 claro. aproximadamente denuncias, un 40% es negativa la respuesta y el otro 10% ni siquiera responde. O sea, hay un 50% que no tiene ninguna resolución. Entonces eso genera frustración en los Sí, pues consumidores claro. y desestiman también. O sea, estamos hablando de datos que en el fondo son los que reales que tenemos, pero también sabemos que hay un potencial que no se ha desarrollado porque no le tienen fe en el fondo a la denuncia. Porque dicen, ¿para qué voy a denunciar? ¿Qué dirías tú? No, no voy a Puede perder mi perder el tiempo, tiempo. claro. Entonces, sabemos que eso provoca una simetría muy grande entre los conglomerados económicos y los consumidores y consumidoras. Entonces, estamos en ese propósito Ya. y lo que hace este proyecto de ley es fijar dos grandes hitos relevantes dentro del proyecto y que son a través de 15 medidas fundamentales que se le entregan para fortalecer los derechos de las y los consumidores Perfecto. y además al CERNAC o al servicio en sí se le entregan capacidades que no tiene para poder resolver y que esa resolución, que sea vía administrativa, sea eficiente y eficaz, que es lo que uno busca respecto del Estado. Como a todos no es transversal, estamos en las conversaciones con los distintos sectores políticos y todos entendemos la necesidad de entregarle más atribuciones al CERNAC para poder defender a nuestros consumidores. Porque tú piensas, un ejemplo muy sencillo, si tú compras un producto chico, ponte tú un Claro. secador de pelo, ¿cuánto en promedio tú crees que cuesta? No sé, 20.000, 30.000 pesos, 15, 40.000. entre Ya, 15 a 30.000 ya, pesos, sí. ¿cierto? Pero si te tienes algún problema con el producto y vas a desarrollar la denuncia, no se te resuelve, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer en estos momentos, en la actualidad? Me compro otro. Claro, Porque demandar te claro. saldría mucho más Sí, caro. claro, por Porque al supuesto. final si tú piensas en el tiempo que inviertes y en el costo que significa una demanda, finalmente desestimas Claro. eso. Pero, ¿qué es lo que podría hacer a través de esta vía el servicio? De oficio, obligar a la empresa a que resolviera la problemática. Cuando Y eso salga, es un cambio significativo dentro de lo que en la actualidad tenemos. porque esto es un proyecto de ley, cuando Sí, salga, el CERNAC amplía también con fiscalizadores, con más gente para esa es la tener idea, estos dientes. robustecer, Ya, claro, robustecer el servicio en ese ámbito también, que nosotros sabemos y entendemos la necesidad de entregarle mayores atribuciones, pero también entendemos que hay que fortalecer en el fondo la capacidad del servicio. Queremos y nos gustaría mucho expandirlo, porque sabemos que además tenemos solo el CERNAC regional y la gente claro, poco también hace uso de las plataformas digitales. Para eso, de efecto, que es claro. súper importante, porque tenemos dispuesto a través de del www.cernac.cl la posibilidad de denuncia, Ya. pero a la gente siempre le gusta más el contacto físico todavía, sobre todo un segmento o un rango etario más o Sí, menos medio a claro. alto. Los chiquillos, más jóvenes, todos Sí, saben que lo se tienen que hacer maneja. a través de la página. Y las otras alternativas de denuncia las tenemos a través de los convenios que tenemos con las municipalidades, que ellos a través de su OIR reciben el reclamo y lo derivan obviamente al CERNAC. Pero todavía nos falta mucho Sí. más. O sea, deberíamos tener en cada Y cabecera de provincia. nosotros también como consumidores tenemos que, para que esto resulte, comprar en el comercio establecido. Por supuesto, o Claro. sea, una de las bases más importantes siempre cuando tenemos fines de semana largos, cuando tenemos en el fondo los cyber o tenemos en el fondo momentos en los que se produce mayor consumo, siempre nosotros la invitación es a que la gente cotice para que Claro. ahorre, porque Sí. cuando tú cotizas puedes encontrar un mejor precio y con tiempo. Que compre en el comercio establecido y formal, porque la gente a veces dice, compré en tal lugar, en el centro, ¿no? Que, no sé, ponte por nombrar en un sector ahí en el Paseo Prat.
pero al comprar en la calle no tiene a quién en el fondo después Claro. atribuirle el hecho de que el producto le haya salido en malas condiciones. Mm. Entonces, hay que acostumbrarse a hacer uso del comercio informal, muy bien tú lo dices, porque además eso lo aporta, nos Sí, pues. aporta al Estado, le aporta a la ciudadanía en general. Todo lo que ingresa como por concepto de pagos de impuestos también se lo retribuye a las personas con beneficios estatales. Claro. Entonces, esto es un círculo virtuoso en el que tenemos que ser capaces también de colaborar exigiendo la boleta, comprando en el comercio formal, cotizando y exigiendo obviamente el cumplimiento Claro. de las prestaciones o de los servicios que Y uno si uno también alquila. hace uso de, que también es parte de su cartera, el turismo, ¿ya? Si hace uso también de charter, de programas turísticos, también tiene que hacerlo de la forma formal. Hoy día estábamos haciendo una fiscalización, que es una fiscalización conjunta Cernatur. Cernatur, y que lo que busca como propósito es obviamente difundir buenas prácticas en la prestación de servicio hotelero, Sí. que estén publicados los precios, que esté la patente ahí al visible y ¿Y otros cómo elementos estamos ahí? más. La verdad es que un poco al debe, Un al debe. pero estamos ahí como hincándole mucho el diente con el propósito de poder lograr que efectivamente nuestra oferta hotelera se sume a poder hacer un buen Comentaba uso yo de esto. con gerentes de hotel en una actividad y nos decían que cambió el panorama. Antiguamente Antofagasta era ocupación hotelera sábado y domingo, o sea, de lunes a viernes, Sí. sábado y domingo desocupado, pero ahora cambió. Se está de a poco Sí. reactivando. Entonces, Claro. en virtud de eso, igual es importante que nuestros consumidores tengan certeza respecto a los precios. Entonces, tienen que estar publicados. Ya hemos con todas las fiscalizaciones, el primer punto es que no están publicados los precios. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Es que el consumidor tenga que ingresar al establecimiento, porque además también no hay un call center o un sitio en el cual ellos puedan hacer las consultas. Ya. O sea, cuando uno se mete en las páginas, de repente les pregunta y si es que tienes suerte te responden y si no, no tiene certeza del precio. Y normalmente, ¿qué es lo que ocurre? En estas plataformas Claro. donde se hace difusión de los precios, donde tampoco está tan claro, porque después te agregan el 19%, Claro. si tú eres chileno. Entonces, es engorroso, la Ya. verdad. Y nosotros lo que apuntamos es que esto sea lo más transparente posible, porque así la gente puede concurrir. O sea, puede, teniendo la certeza de cuánto le va a costar un servicio, a poder en el fondo, hacer uso de ello. Magna tarea ya. ¿Eh? Harta tarea, pero estamos en el propósito de regularizar aquello. ¿Cómo va el presupuesto, la propuesta de presupuesto? La 2024? propuesta de presupuesto este año lo que viene a hacer es consolidar la inversión, pero sobre todo el desarrollo económico, estabilizar en el fondo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Hay que recordar que partimos como gobierno en un proceso bastante complejo, Sí. con una inflación gigantesca, Saliendo de pandemia. y más encima justo nos pilló después el tema del fenómeno de la guerra, que Correcto. se adicionan otros problemas logísticos y que todo en el fondo influye. La gente dice que me afectará a mí, pero todo influye porque si te sube el valor del dólar o se te cambia el valor del combustible, tú ya todo lo encareces. Con ese escenario empezamos. Hoy estamos en un proceso en el que la inflación está bajando, afortunadamente, y todas las políticas económicas que ha implementado tanto el Banco Central como nuestro gobierno igual han ido atendiendo a apoyar a que esa situación se dé. Por lo tanto, eso nos permite hoy día enfrentar un nuevo presupuesto con un crecimiento de un 3.5, que es bastante considerable, pero también no deja de ser conservador, porque uno tiene que hacer el análisis de los datos no en tiempo actual, sino que en perspectiva. Claro, sí. La gente dice, oye, pero el precio está de tal cosa en tal monto hoy. Sí, pero eso se tiene que analizar a largo plazo. Claro. y además hacer análisis de otros datos para poder dar como resultado en el fondo este incremento de un 3.5, que además también a partir de ese incremento se vienen a fortalecer líneas que a nuestra ciudadanía le hace sentido. ¿Dónde hay que reforzar? Salud, educación, vivienda, que es lo más importante. Tenemos un desafío gigante en términos de generar vivienda. Y una cuestión que a mí me parece que ahora se le está dando mucho más importancia es a emergencia. Y tú has de saber que nosotros como país estamos sujetos a una serie de fenómenos de carácter climático y de otros tipos también, ya lo hemos visto, como los incendios, que la verdad es que lo que nos generan grandes afectaciones. Entonces hubo que fortalecer en términos de emergencia también ahí y se le incrementaron un 20%, es una cifra no menor. Y obviamente en seguridad, que también a la gente le hace sentido y le resuena el hecho de poder invertir también más en seguridad. ¿Cuándo debiera votarse ya el presupuesto?
están en el proceso de buscar las votaciones, claro. los ajustes, Sí. y tú sabes que todo este es el proyecto, pero finalmente lo que queda después Sí. ya vendré a conversarte el resultado de aquello. ¿Cómo quedó? Entonces Claro. esperamos que tengamos ahora en noviembre un buen proceso de discusión para poder lograr sacar adelante este proyecto, que lo que hace es conversar con las necesidades de la población, finalmente, no es otra cosa. Claro, Seremi. Bueno, le desearle el mayor de los éxitos ya Muchas en su gracias. gestión y en todo lo que se viene. Sí, no, por supuesto. Estamos ahí con un proceso bastante importante también de poder generar un poco más de certeza a través de una ventanilla única para poder mejorar las permisologías que se le llaman, Sí. o las tramitologías, Claro. que en realidad le genere al sector de inversiones mayor estabilidad en términos de saber dónde y cómo hacer los trámites para poder dar la celeridad a la inversión. Así que estamos en eso, en varias cosas más. O sea, cuando fue a China, nuestro ministro también aprovechó de hacer algunas incursiones en términos del turismo, Qué bien. otras relacionadas con la venta de ostra o la Sí. comercialización, el comercio exterior, en términos de ostra y de otros tipos de productos del mar. Entonces, también el ámbito de la tecnología. Por lo tanto, son muchas cosas. Solo se vio un tema Sí. en particular que está Claro. relacionado con la industria que se va a instalar, pero también se trabajaron otras áreas que son importantes en términos de vocación económica. Qué bueno, un cúmulo de buenas noticias. Sí, por supuesto. Gracias, Seremi. Gracias por la Nos invitación. acompañó en estos instantes la Seremi de Economía de la región de Antofagasta, María Teresa Vélez. Sigan la programación de Antofagasta Televisión. Ya volvemos.